started to play clarinet when I was 8 years old. Empezó a tocar el clarinete cuando tenía 8 años. And I studied classical clarinet. Y I used the word studied with verbiage. It's very lazy. Dice que estudiaba el clarinete clásico, ¿no? Dice que estudiar es una palabra muy grande y que dice que era medio perezoso. No le creo yo. And when I became maybe 12 or 13 years old, I discovered jazz. Cuando tenía entre 12 y 14 años, descubrió el jazz. I lived in a little city of 4,000 people, so there was no jazz that I knew about, but on the radio I heard jazz. Dice que vivía en una población de 4.000 personas, que no había mucho jazz ahí, en el lugar, una pequeña ciudad, pero escuchaba jazz por la radio. And the way I learned in the beginning to play jazz was by playing my clarinet with the radio after school. Dice que la forma que él aprendió a tocar jazz al principio fue tocando con su clarinete, tocando con la radio. Jam session, I'll give my first advice is to play with the radio because you never know what key, what song, what. Y él dice que el primer consejo que les puede dar es ese, que poner la radio jazz y escuchar. Entonces viene una canción y no sabes ni en qué escala está, ni sabes cuál rítmica va a ser, no sabes qué es lo que viene y tratar de tocar arriba. So just try to survive. Solamente tratar de sobrevivir, ¿no? A la situación. It helps a lot. Dice que ayuda bastante. Yes, I want to talk about, since we're all different instruments, I don't want to talk about saxophone or guitar. I want to talk about making music, especially we're all jazz, we're all specialized in jazz, about how I think about improvisation. Dice como hay solo 2 saxofonistas, no va a hablar de ningún instrumento en especial, va a hablar de improvisación en general para que les sirva a todos. For me, improvisation is like having a conversation, or like talking to somebody like I'm talking now. This is not a conversation yet because you're not talking to me, not yet. But improvisation is like speaking to me, like telling a story. Dice que improvisación para él es como hablar, es como contar una historia. En este momento no está teniendo una conversación porque ustedes no le están contestando, pero debería ser como una conversación, ¿no? Alguien habla y responde. In other words, I'm playing a language. En otras palabras, él está tocando un lenguaje. And language is made up of letters, words, phrases, paragraphs. Dice que el lenguaje está hecho de letras, palabras, frases, párrafos. Of course, our letters are A, B, C, D, E, F, G. Dice que, por supuesto, las letras son las notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Easy concept, but es un concepto fácil. To make words is a whole other story. Is to put the notes together in a way that has a logic that becomes a melody, not just a collection of separate notes. Dice, las palabras serían como los acordes, que no es como agarrar notas al azar y ponerlas todas juntas, sino hay una lógica para armar esos acordes, para buscar esas notas, hay todo un sistema. This is the big, crucial part of improvisation, is to be able to play a melody. Dice que esa es una parte crucial de la improvisación, que es poder empezar a tocar una melodía. Hay una cosa que me olvidé de decirle de lo que dijo anteriormente, que las palabras también forman melodías, ¿no? Las palabras serían los acordes, perdón, ¿no? So the problem has 2 parts. One part is to create the melody, the other part is to express it, to play it. Dice, ahí tiene la melodía tiene 2 partes, una que es crear la melodía y la otra es expresar la melodía, o sea, cómo la... So let's take the first part of how do you make a melody. Vamos a tomar la primera parte, cómo ustedes hacen una melodía. And what we should be doing when we're practicing is part of the practice is to experiment making simple melodies without any goal in mind. It has to be a melody on top of a song, on top of a blues.
blues, but just a pure melody. Find notes that work. Uno de los desafíos sería poder hacer pequeñas melodías separadas, aisladas, no importa la armonía en general, si está arriba de un blues o arriba de una canción, pero sino poder hacer una melodía. La meta sería poder hacer una melodía, simplemente. But how do we do that? How do you learn to do that? Pero la pregunta es cómo hacemos eso, cómo aprendemos a hacer eso. I think a very important and very pleasurable way to do this is to study songs that exist already and see how they're put together. Dice que una de las formas de estudiar eso es agarrar canciones que ya existen y empezarlas a tocar, o sea, las melodías de esas canciones que ya están hechas. For those of you who play guitar or piano, you can study the harmony at the same time. For a singer or for a saxophone player, you have to also learn the harmony that goes with the melody. Para los guitarristas y para los pianistas, obviamente tienen que tocar forzosamente la armonía. Bueno, son instrumentos armónicos, pero para los cantantes o saxofonistas, tienen doble trabajo. Aparte de aprender la melodía, tienen que aprenderse la armonía para tocar los acordes. So you can do two things at one time, because you can be learning melodies and memorizing them so you have a repertoire of songs to play on your jobs, on jam sessions. Doing both things at the same time. Y en este caso, si ustedes hacen las dos cosas al mismo tiempo, aprenderse la melodía, aprenderse los acordes, ya van teniendo como herramientas para ir a tocar, por ejemplo, la jam session, porque van a conocer temas, lo van a poder tocar, y de eso se trata. So there's a body, a group of songs that are, we call them standards. Dice que hay un cuerpo de canciones que nosotros, los músicos de jazz, llamamos standards, que todos conocemos. Thousands of them. Dice que hay miles de ellos. So a good idea is to start learning them and to understand, not just learn to play, to understand why the melody is good. Because if it's a great composer, there's a lesson for you right there. How does that melody work? Dice que hay miles de estándares con melodías que ustedes se pueden aprender y, o sea, las melodías ya le están enseñando a ustedes un montón de cosas, porque esas melodías fueron escritas por muchos compositores, entonces seguramente ya ahí mismo tienen una lección de cómo tocar una melodía, de cómo interpretar la melodía y ver cómo está hecha.